Buenos días. Antes de comenzar con nuestro habitual programa Azul Araña de los viernes, quiero informarles acerca de mi nueva novela, El juego de la oca, que ha sido publicada por Ediciones Matrioska en España. Pueden consultar la página editorial Ediciones Matrioska e informarse sobre ella y, si lo desean, adquirir el ebook. También hemos hecho una presentación en Instagram con el profesor Sebastián Porrini en el canal ADTV, que está a disposición. Y ahora, sin más, vamos a nuestro programa habitual. Buenos días, amigos y amigas. Comenzamos aquí un nuevo programa Azul Araña. Hoy con un clásico de la literatura latinoamericana, Las lanzas coloradas, del venezolano Arturo Uslar Pietri, quien nace en Caracas en 1906 y muere en la misma ciudad en el 2001. Su obra consta de más de 60 volúmenes. Algunos de ellos son El camino del Dorado de 1947, Oficio de difuntos de 1976, Godos insurgentes de 1986 y la que tratamos hoy, Las lanzas coloradas de 1931, una obra que compone a los 25 años. La misma es una novela histórica. De un tipo de novela histórica, hay dos tipos de novela histórica. La novela histórica que toma como personaje central a la figura histórica, a un San Martín, a un Napoleón, etc. Y la novela histórica que toma al personaje, a la figura central, como una figura de fondo, y luego desarrolla la acción con personajes inventados. Este es el tipo de novela histórica de Las lanzas coloradas. Histórica en tanto y en cuanto desarrolla un fragmento de la Guerra de Independencia, que se centra en la Batalla de la Victoria, que fue una batalla de 1814, donde el general Rivas, republicano, vence al general Boves, realista, con un ejército de seminaristas y estudiantes, de soldados improvisados, y por lo tanto se convierte en una proeza. Bien, el título responde a las lanzas bañadas en sangre de la caballería, y la novela se estructura en 13 capítulos. Comienza en un tiempo presente, en el primer capítulo, situándose en el Altar, que es una hacienda de Venezuela, y luego en los capítulos siguientes, 2, 3, 4, se va a producir un raconto que trata acerca de la genealogía de los propietarios del Altar, de los Arcedo y de los Fonta, la experiencia juvenil de estudiante de Fernando en la casa de Bernardos en Caracas, y luego el inicio en la logia secreta de los Hijos de la Libertad, allí mismo en Caracas. Luego de ello, la novela retoma el tiempo presente y se desarrolla de manera cronológica, de modo paralelo. Un capítulo dedicado a los acontecimientos que giran en torno a la figura de Fernando Fonta y un capítulo dedicado a los acontecimientos que giran en torno a la figura de Presentación Campos, que es su mayordomo, o su ex mayordomo, porque se ha sublevado. Los personajes, como digo, son Fernando, que es el propietario del Altar, es un hombre irresoluto, pusilánime, cobarde, aferrado al antiguo régimen a pesar de ingresar en el ámbito secreto de las nuevas ideas y de estar impulsado por la fuerza a participar en la guerra. Y ahí se da, digamos, también se destaca la figura del altar como un espacio simbólico, ¿no? Porque el altar representa el antiguo régimen, la sociedad entre el rey y la iglesia, entre la monarquía y la iglesia, que va a ser avasallado por las nuevas ideas o simplemente por la violencia de la revolución,
que está bien representada por Presentación Campos, que se subleva siendo mayordomo, un mayordomo mulato de la hacienda, muy respetado por los esclavos, muy violento, muy bestial, y que una vez sublevado se adhiere al bando realista, no por convicción, él no es afectado por las nuevas ideas desde el punto de vista ideológico, no por convicción, sino porque es el primer ejército que encuentra. Y ya él ha hecho su acto de liberación. Y además, para él la guerra no significa otra cosa que hacer real, es decir, hacer dinero en ella. Y es todo lo opuesto de Fernando, ¿no? Además, Presentación Campos es admirado por el capitán David, otro de los personajes, porque es un hombre de naturaleza romántica, en tanto y en cuanto se constituye en un caudillo, no le teme a la muerte, en él se cumple la teoría del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? O sea, es amo aquel que es capaz de enfrentar a la muerte, de no temerle, y es esclavo el que teme. En este sentido se invierten los valores, porque Fernando, que es amo, porque es heredero, dueño de la hacienda, es un esclavo de su temor. Y Presentación Campos, que es esclavo de Fernando, es el amo por su personalidad avasallante, romántica, valiente, como acabamos de decir. Muy bien, el capitán David, como les nombraba, es un aventurero inglés, es culto, es bien romántico, es el aventurero romántico, usa trenzas rubias y una casaca lila, le regala un revólver a Presentación Campos en un acto de iniciación en medio del bosque, allí cuando se bañan en el lago, es decir, el agua como un bautismo de fuego que va a venir próximamente. Fernando se va a enojar mucho por esa acción, porque le está dando pie a Presentación Campos a que se subleve, pero el capitán David aprecia la naturaleza indómita, rebelde de Presentación Campos y lo incita a su liberación, a su libertad. Y habla de Shakespeare con Inés. Inés es la hermana de Fernando, es una muchacha ignorante, ajena a todo lo que pasa. Y el otro personaje femenino que se destaca es la Carvajala, que es una enfermera que atiende tanto a los insurgentes como a los realistas y se enamora de Presentación Campos. Otro de los personajes a destacar es Bernardo, que ya habíamos nombrado, que es amigo de Fernando y es quien lo inicia en los secretos de la logia revolucionaria, que vamos a tratar. Muy bien, en el capítulo 4, Bernardo le pregunta a Fernando si quiere saber quién es Miranda, la figura histórica que trae la Revolución a América, y este le responde que sí. Bernardo le advierte que es un gran secreto y salen de Caracas. Atravesaron un poco de campo hasta las ruinas de un viejo trapiche. Un torreón medio destruido, algunas gruesas paredes de ladrillo, los restos de un depósito. Bien, allí alguien que está de guardia los ve y pregunta dónde está el agua. Fernando queda asombrado y Bernardo responde, debajo del maguey. De nuevo tornó a preguntar el guardia y dice, ¿qué palabra te despierta? Libertad. Y todo esto funciona como una contraseña para solamente aceptar a los hermanos de la logia. Una logia que nos hace pensar en la logia Lautaro también, la logia de San Martín y Alvear aquí en el Río de la Plata, ¿no? Que funcionó también como el motor de la independencia, que trajeron de Europa, de Inglaterra, donde previamente se ha producido el encuentro de San Martín, Miranda y Bolívar, allá en Europa, en Inglaterra. Bien, el lugar es un sótano espacioso e iluminado por algunos tragaluces altos que se abrían bajo una maleza. Una vieja mesa en medio, rodeándola hasta 20 jóvenes de pie y sentados en el suelo, en adobes, sobre antiguos utensilios de labranza. 20 rostros, prematuramente graves, lo observaban entre la tamizada luz de la cava. Gustaba un placer mezclado de sazón.
el misterio y la aventura se habían abatido sobre él súbitamente. Historia de ladrón, de sociedad clandestina, de hombre que posee grandes secretos. Volvía a la reconquista de un reino infantil. Lo miraba todo con un deslumbramiento de niño. En las paredes, algunos papeles con dibujos. Uno representaba una mujer con una cadena rota entre las manos. Debajo se leía, libertad. En otro estaba dibujada una bandera amarilla, azul y roja. Más allá un letrero anunciaba el perfil de Washington. Otro a un Miranda, tan hermoso como era feo el que quemaron en la Plaza Mayor. La escena lo emocionaba. Bernardo se dirigió a un joven sentado en un cajón ante la mesa. Ciudadano presidente, presento a usted nuestro nuevo hermano, el ciudadano Fernando Fonta. Y aquí aparecen palabras nuevas que son del repertorio de las nuevas ideas, como por ejemplo esta, la primera, ciudadano. Era la primera vez que oía decir ciudadano Fernando, y le pareció sencillo y hermoso. El presidente se incorporó y dirigiéndose a todos proclamó con voz solemne: ciudadanos, ¿aceptan ustedes por nuestro hermano al nuevo hijo de la libertad, ciudadano Fernando Fonta? La mayoría aceptó. Entonces, dice: ciudadano, en nombre de la patria y de la libertad, de ahora en más será usted nuestro hermano hasta la muerte. Dos palabras también muy importantes: patria y libertad. Y el sello de unión hasta la muerte, ¿no? El juramento de morir por la libertad. Bien, lo interroga y le pregunta de dónde es, dónde nació usted, y él dice: en el altar, una hacienda de caña. ¿Dónde queda el altar? En Aragua. ¿Dónde queda Aragua? En la provincia de Caracas, de la Capitanía General de Venezuela. No, lo corrige el presidente de la hermandad. No en la Capitanía General, sino simplemente en Venezuela. Claro, la Capitanía General es la organización monárquica, colonial, ¿no? Venezuela es su patria, y por ella está obligado a dar su sangre. Todos los hombres que han nacido sobre este territorio son sus hermanos, y por el bienestar de ellos está obligado a batallar. Y todos los hombres que han nacido fuera del territorio son extranjeros, y no deben tener ni mando ni intervención sobre esta tierra que es nuestra. Aquellas palabras lo arrancaban del círculo de sus pensamientos ordinarios. Sabía que la tierra del altar era suya, pero nunca llegó a pensar que entre él y toda la extensión que el nombre de Venezuela abarca, pudiera existir un nexo tan profundo como para obligarlo a dar su vida. Es decir, aquí ya no un súbdito o millares de súbditos de la corona española, sino un proyecto común que los hombres tienen, que es el de una patria. Era un sentimiento un poco confuso, pero en cierto modo agradable. Todos los hombres que en ese instante nacían sobre aquella tierra, que sólo conocía en escasa parte, estaban ligados a él y trabajarían gustosos por ellos, aun cuando no llegara a conocerlos nunca. Eso era la patria, es decir, un fenómeno colectivo. Y entonces el presidente le dice al secretario: comience la lectura de los derechos del hombre, que son los derechos que nacen en Francia, ¿verdad? Y entonces se comienza a leer. Artículo primero: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y entonces se subraya en un comentario: la naturaleza hace a sus hijos idénticos, dice uno de los hermanos de la logia. Y Fernando piensa, toda su cultura reposaba sobre el principio de la desigualdad. Y entonces se aclara: el pacto social ha traído consecuencias injustas, es decir, el antiguo régimen, ¿no? Se ha salido de la naturaleza y ha creado esa cosa monstruosa que es la desigualdad. El contrato social reclama una profunda reforma. Estamos hablando del nuevo pacto social, es decir, el contrato social de Rousseau, ¿no? Esa reforma no puede ser otra cosa que la igualdad. Y entonces la disertación fue acogida con un nutrido vocerío. La sociedad es monstruosa. Recuerden que Rousseau había dicho que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo hace malo. Esto está dicho en un contexto, ¿no? Es el contexto del antiguo régimen. Y entonces se grita: viva la igualdad, abajo los reyes. Bueno, toda la creación proclama la desigualdad, piensa Fernando, que no abandona rápidamente su idea, el modo en que
él ha sido educado. Pero el lector se atravesó de pronto y dice, el principio de toda soberanía reside en la nación, y aquí aparece otra nueva palabra, soberanía, y él sigue pensando en las jerarquías. Hoy la igualdad existe en Francia y en los Estados Unidos de América, luego es posible, y estas son las fuentes de inspiración de la Revolución Independentista Americana. La desigualdad no es natural, dice uno de los interlocutores, hablando con Fernando, que insiste con la idea de la desigualdad. La patria es lo más sagrado, es el vínculo más sagrado, en ella se unen la sangre, la propiedad, el amor, el orgullo, la protección. Y de esa conversación, cuando discurren estas ideas, se grita, ¡viva el general Miranda! Un grupo vociferó eso. Y entonces aparece el detalle de Miranda, diciendo a alguien, Miranda lucha solo para que tengamos una patria. ¿Usted ve esa bandera? Y señalaba con el dedo el papel en que estaba dibujado un pabellón amarillo, azul y rojo. Esa es nuestra bandera. Fernando se puso a contemplarla. Eran 3 colores simples. 3 colores representaban la patria que empezaba a nacer. La patria que le había revelado de pronto. Recordaba un poco los arcoíris que llenaban el cielo. La veía y comenzaba a sentirla con ternura. Casi hubiera querido adorarla como se adora una reliquia. En aquellos 3 colores mal pintados, sobre un pedazo de papel, estaba la patria. Es decir, el símbolo de la bandera, ¿no? El símbolo de la patria. Es bonita. ¿Quién la hizo? Miranda. La trajo en su primera expedición. Un hombre que venía a bordo me lo ha contado. Bien. Formaba su tropa con americanos, ingleses, franceses, criollos. Vestía uniforme de general francés, casaca azul, bordada de oro, pantalón blanco, sable corvo. El lóbulo de la oreja le temblaba un fino aro de oro. Ese aspecto de pirata, ¿no? Bueno, y después viene la lectura del contrato social, que se va leyendo en francés y traduciendo. El presidente impuso silencio y comenzó a traducir el francés con dificultad, despacio. El hombre es nacido y libre, y por todo él está entre los hierros. Tal se cree el dueño de los otros, que no deja de ser más esclavo que ellos. ¿Cómo este cambio se ha hecho? Yo lo ignoro. ¿Dónde está lo que puede hacer legítimo? Yo creo que todo se puede resolver y esa es la cuestión. Bien, entonces un hombre pensó o dijo a alguien, ha nacido libre, como los animales, las cosas, los elementos, pero al mismo tiempo sufre la esclavitud. Y entonces hace la reflexión, ¿no? Recordando, el hombre puede decir, como Segismundo, ¿por qué teniendo más vida tengo menos libertad? Y aquí refiere al Segismundo de La vida sueño, al protagonista de la obra de Calderón. Muy bien, y entonces en todo eso aparece la palabra democracia. El gobierno de todos por todos. Todos son reyes y todos son vasallos. El gobierno democrático es la expresión de la voluntad general, es decir, la expresión de un proyecto colectivo. Bien, que cuenta no con súbditos sino con ciudadanos. Los ciudadanos y la democracia van juntos. La democracia será la felicidad de los pueblos. En ella tornarán a ser felices cuando aún estaban en estado de naturaleza. Entonces, según eso, todo lo que se necesita es hacer circular las ideas. Sí, con eso bastará. La acción de la democracia será milagrosa. Es una obra de entusiasmo. De la noche a la mañana, por la sola virtud de su verdad, cambiará la faz del mundo. Fíjense aquí, ¿no? Esa palabra nueva, absolutamente nueva, están naciendo todas estas ideas en nuestra edad contemporánea. Estas nuevas palabras tienen un carácter mágico, un carácter sagrado, que pueden hacer cambiar al mundo. Bien, al fin el presidente habló dando por terminado la sesión. La reunión comenzó a dispersarse seguidamente. Salían a intervalos.
por pequeños grupos para no llamar la atención de nadie. Fernando se despidió de todos con efusivos apretones de mano, y a su turno salió con Bernardo. Como venían de la penumbra del sótano, la claridad del campo abierto los deslumbró, es decir, han salido a la luz, ¿no? Esto es un símbolo muy importante. Se ha producido un renacimiento. El sol declinaba y se advertía una dorada pureza en el aire que incitaba a respirar profundamente. Tan llenos de emociones y de pensamientos, iban que ninguno acertaba a hablar al otro. Marcharon así hasta las primeras edificaciones del poblado. Así siguieron silenciosos a través de toda la ciudad hasta la casa. Cuando llegaron, comenzaba la sombra. Sobre las últimas hojas de la palmera del corral bandereaba un guiñapo de sol. Bien, y así regresan los amigos a la casa de Bernardo, la Sola, que es donde se hospeda Fernando en su etapa de estudiante, después de haber conocido esta logia y haber ingresado a la Hermandad de los Hijos de la Libertad. Bien, Vargas Llosa dice que todas las novelas mienten, pero mintiendo, toda buena novela dice la verdad. La verdad no es de naturaleza moral, sino estética. Es como el monstruo de la película de terror, ¿no? Si nos asusta, por más que en la realidad no exista, es verdadero. Y aquí, si nos hemos metido en la revolución independentista, si hemos convivido con estos personajes y con esta historia, entonces hemos sido persuadidos como lectores y hemos sido llevados a este mundo con nuestra ilusión. Y en ese sentido, la novela se convierte en una gran verdad. Por eso, Las Lanzas Coloradas, creo yo, que es una buena novela en términos de Vargas Llosa, porque nos introduce en esta ilusión histórica, que es la guerra de la independencia venezolana y, por qué no, de América toda. Bien, espero que les haya gustado, que difundan el programa, que se suscriban, agradezco las vistas, las suscripciones, los comentarios, y que nos volvamos a ver la próxima semana con un nuevo autor y una nueva obra. Buenos días.